Primera Guerra Mundial alteró el ritmo de las exposiciones universales, pero fue también esa conmoción la que cambió el sentido de las mismas. Después de la guerra aparecen las ideas de reconstrucción y recuperación, así como la que se convertiría en la protagonista de todas las exposiciones, la idea de la paz. Este capítulo se abre con la Exposición de Río de Janeiro de 1922 y se cierra con la Exposición General de España de 1929, un acontecimiento que se desarrolló en dos sedes, Sevilla y Barcelona, con muy diferentes objetivos. En el año 1922, Brasil cumplía sus 100 años de independencia y para celebrarlo, al gobierno brasileño se le ocurre, entre otras cosas, organizar una exposición que, inicialmente planteada como nacional, fue adquiriendo gran importancia hasta que la Comisión Ejecutiva del Centenario consideró oportuno convertirla en exposición internacional. Y así, junto a esta bahía de Guanabara, en Río de Janeiro, el día 7 de septiembre de 1922 se inaugura la llamada Exposición Internacional del Centenario de la Independencia. Esta exposición se extendería hasta el mes de julio del siguiente año, 1923. La ciudad de Río de Janeiro, con su bello y complicado perfil geográfico, que ha sido considerada por muchos como una de las obras más hermosas salidas de la mano de Dios, fue cumpliendo los ciclos históricos que la convertirían en principal ciudad de Brasil. Puerto en el que el oro y el diamante de las minas de Gerais partía hacia el mundo, habitación resplandeciente para los reyes del café. Río continúa siendo hoy la ciudad que alberga los elementos esenciales del pueblo brasileño, aunque inmerso ya en el agitado mar de la modernización. En los años 20 de nuestro siglo, Río de Janeiro contaba con una población de alrededor de 1,5 millones de habitantes. Las playas de Copacabana, Ipanema y Leblon, aisladas entre sí por las montañas, se habían comunicado ya formando ese sorprendente complejo tierra-mar, que es la ciudad de Río. El aluvión de brasileños de otras regiones que la hospitalaria ciudad de Río recibe entonces hace multiplicar constantemente su población, que alcanza la cifra de 3 millones en los años 50. Los que llegaron de la selva amazónica, del ardoroso nordeste, de la meseta de Goya o de las minas de Gerais, se mezclaron entre sí, se fundieron con los habitantes de la zona de Río y formaron el tipo brasileño que ahora todo el mundo conoce como el carioca, palabra que tiene su origen en el nombre de un pez abundante en la zona, acari, y en el del agujero en que se esconde, oca, dando así a carioca y luego carioca. Estos cariocas vieron como en 1922 se producía el acontecimiento ferial con el que Brasil abriría ventanas al mundo para que el mundo se asomara a esta bahía y quedara de nuevo sorprendido por su belleza, como quedó su descubridor, Pedro Álvarez Cabral, el día 1 de enero de 1502. Cuando Álvarez Cabral confundió la bahía con la desembocadura de un gran río, estaba dando nombre a la ciudad, el Río de Enero, o Río de Janeiro. La Exposición Internacional de Río de Janeiro de 1922, la exposición del centenario de la independencia del Brasil, recibió a casi 4 millones de visitantes, y en ella participaron 14 importantes países extranjeros. Bajo la supervisión de los arquitectos Arquímedes Memoria y Gastad Bahiana, y del ingeniero Domingos Cuña, la exposición ocupó un recinto que se extendía alrededor de lo que ahora es zona portuaria. Inaugurada por el presidente de la República, doctor Epitacio Pessoa, los actos de apertura tuvieron un marcado matiz nacionalista. En todos los discursos se exaltó el sentimiento independentista y, naturalmente, se dedicó amplia alabanza a Pedro I, artífice de la independencia brasileña. Uno de los grandes atractivos de la Exposición Internacional de Río de Janeiro fue la iluminación, pero llamó mucho la atención por su originalidad el servicio de radioteléfono.
y, por supuesto, el altoparlante de ese teléfono, por medio del cual los grupos de personas reunidas en los pabellones, por ejemplo, pudieron oír cómodamente el discurso inaugural. La Compañía Telefónica de Río y de Sao Paulo, en asociación con la Westinghouse Internacional y la Western Electric, instaló una estación transmisora receptora en el pico del Corcovado, con la cual consiguieron enviar señal no solo hasta el recinto de la exposición, sino hasta ciudades como Petrópolis o Sao Paulo. Así, la ópera guaraní de Carlos Gómez, representada en el Teatro Municipal, pudo ser oída en diversos lugares por asombradas gentes que se habían congregado ante los altavoces. Esta exposición internacional de Río no tuvo pérdidas económicas y en general se desarrolló cumpliendo los objetivos marcados por los organizadores. Los Estados Unidos de América conseguirían el mayor porcentaje de grandes premios. En total acapararon 175 recompensas en la presentación de máquinas de escribir, instrumentos musicales y sobre todo en aparatos eléctricos con infinidad de novedosas aplicaciones. Francia fue el país que mayor número de recompensas en general, grandes y pequeñas, obtendría, destacando sus exposiciones de artes decorativas, arquitectura, industria del libro, vinos, licores, etc. El pabellón francés pasó a convertirse, después de la exposición, en la Academia Brasileña de Letras. Este edificio que permanece heroicamente casi asfixiado por el entorno moderno actual. El que fue Palacio de las Grandes Industrias durante la exposición es ahora el Museo Histórico Nacional de Brasil y el pabellón del Distrito Federal hoy está convertido en Museo de Imagen y Sonido. Y por fin, la que es hoy Capitanía de Puertos había desempeñado durante la exposición la muy diferente misión de controlar la estadística. Todos estos edificios, perdidos entre nuevos rascacielos y separados por elevadas autopistas, han quedado en la ciudad de Río como medallas escondidas en un baúl de recuerdos. Y uno de los más bellos recuerdos de Río de Janeiro fue la celebración en 1922 de la que fue llamada Exposición Internacional del Centenario de la Independencia de Brasil, de la que acabamos de hablar. Durante los días 20 y 21 de mayo de 1925, Charles A. Lindbergh realiza sin escalas el primer vuelo Nueva York-París. El avión monoplaza de Lindbergh aterriza en París cuando acaba de inaugurarse la Exposición Internacional de Artes Decorativas e Industrias Modernas. París, París, París. Europa necesita olvidar la tragedia de la guerra y se lanza a una gran fiesta de la vitalidad. Los años 20 convierten a París en la pista de baile de esa hermosa kermés. El academicismo estético contempla aterrado las experiencias artísticas de Diaghilev, Stravinsky o Pirandello, la pintura de Picasso o Miró, las innovaciones arquitectónicas de Gropius. Las mujeres danzan, fumando el charleston, o lo que es lo mismo, fuman mientras bailan el charleston. La perversión pública del tango argentino hace las delicias de los parisinos, mientras las cuevas de jazz del barrio latino reclaman su parte de locura que quiere olvidar a los muertos y ganar horas a la noche para los vivos. El automóvil, la luz eléctrica,
La máquina, en general, está triunfando en todos los terrenos. El arte se alinea con los avances industriales y nace el término arte decorativo. Con esta expresión se está marcando el final de un antagonismo entre arte e industria y el nacimiento de una nueva estética que llega de manera ruidosa y vibrante. Y como un gran escaparate de ese vitalismo, en cierto modo escandaloso para muchos, aparece sobre los tradicionales campos expositores de París la exposición de artes decorativas e industriales modernas. Aunque la inauguración oficial se realizó el 13 de mayo de ese año de 1925, la exposición abrió sus puertas al público el mes de abril y las cerró en octubre. Por entonces era presidente de la República Paul Deschanel, quien como todo el mundo deseaba que la exposición fuera un exponente de lo que comenzaba a llamarse el arte social. Una exposición como aquella debería unir a todas las fuerzas vivas proponiendo un solo objetivo: consagrar la solidaridad entre el arte y la naturaleza, entre el arte y la vida, entre el arte y la ciencia. Y todo eso para disfrute de todos. Pero las cosas no fueron por ese camino. En el aspecto de los contenidos, la originalidad se olvidó muchas veces de la funcionalidad. El lujo ignoró repetidamente al pueblo sencillo, aunque los brillantes y prestigiosos ejemplos presentados cumplieran su función como elixires para olvidar y para soñar. De todas maneras, la exposición de artes decorativas e industriales de París de 1925, que naturalmente no estaba concebida como exposición universal, provocó en el campo de las artes aplicadas un extraordinario revuelo. El matrimonio entre el arte y la decoración fue fuertemente contestado por muchos. Es significativa la declaración de Auguste Perret, en cuyas palabras podían colocarse los pensamientos de un buen número de franceses. Esta exposición será lo que son todas las exposiciones, un conjunto mediocre y algunas cosas, pocas, en cierto modo interesantes. Desde el punto de vista arquitectónico, solo me interesa comprobar el camino recorrido desde 1900, pero desgraciadamente debo reconocer que hemos retrocedido en lugar de avanzar. Hay que suprimir el arte decorativo. Me gustaría saber quién ha unido esas dos palabras, arte y decorativo. Es una monstruosidad. De la misma manera, Le Corbusier, después de una serie de peripecias para abrir su pabellón en contra de las autoridades, levanta el pabellón de Nuevo Espíritu, en el que se presenta un programa cuyo objetivo principal es la negación del arte decorativo. Afirmaba que el genio moderno se extiende a todas las facetas de la vida y que el objeto artístico no necesita ser decorado. Esta polémica planeó sobre el París de 1925, pero la gran ceremonia de la confusión produjo momentos de lucidez y aunque se dijo que la exposición no dejaría para la historia más que polvo y cenizas, la verdad es que el arte actual se concibe mal sin esos polvos y esas cenizas.
La vertiginosa actividad de la exposición lanzó al mundo la imagen, aunque fuera una imagen fugaz, de una Francia triunfante otra vez. En el continente americano, la ciudad de Filadelfia no estaba dispuesta a pasar por alto la fecha que marcaba los 150 años de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. Y no lo estaba porque conservaba el buen recuerdo de la exposición del centenario, o sea, la magnífica exposición celebrada en Fairmount Park en el año 1876. Así pues, un año después de la Exposición de Artes Decorativas de París, de la que acabamos de hablar, Filadelfia inaugura el día 31 de mayo de 1926 la llamada Sesquicentennial Exposition, que se extiende hasta el 30 de noviembre de ese año. Ubicada en el Parque Franklin Delano Roosevelt, cerca del actual aeropuerto de la ciudad, la exposición consiguió un número de visitantes superior a 6,5 millones y reunió la participación total de 42 países extranjeros, entre ellos España. El día 31 de mayo, cuando la exposición de 1926 abre sus puertas, las instalaciones no están aún finalizadas, pero el público acude en masa, convocado por los organizadores, que necesitan el soporte popular para acabar una exposición, como se merecía, la celebración de los 150 años de la Declaración de Independencia. Ese público puede entonces contemplar un conjunto de edificios de gran empaque, como el Pabellón de Agricultura y de Exhibiciones Extranjeras, el Auditorium o el Palacio de Bellas Artes, en cuyo interior se presenta la obra pictórica o escultórica de artistas de muchos países, como Rembrandt, Monet, Picasso o Gutiérrez Solana. Aparte de los pabellones de los distintos países y de los estados americanos, era digna de especial atención la enorme Campana de la Libertad, que iluminada y suspendida sobre una plaza, en el sur de Broad Street, tenía 80 pies de altura y era, en cierto modo, el símbolo de la celebración de la independencia. Año 1929. España había recorrido la década de los años 20 afrontando graves problemas sociales, económicos y políticos, a pesar de haber mantenido su neutralidad en la contienda mundial de 1914. Junto al descontento con la dictadura de Primo de Rivera, acontecimientos gloriosos como el primer vuelo transatlántico del Plus Ultra hacia América del Sur o el alivio nacional por la finalización de la guerra con Marruecos, España estaba deseosa de presentar ante el mundo una imagen de progreso. Tanto el rey Alfonso XIII como el dictador Primo de Rivera pensaron que había llegado el momento de retomar el proyecto de una exposición de carácter internacional que había tenido que ser aplazada a causa de la guerra. La Exposición General de España, que se celebraría en el año 1929, tuvo dos sedes, Sevilla y Barcelona. La exposición de Sevilla, a la que se denominó Iberoamericana, estuvo presidida por la idea de confraternización con los pueblos iberoamericanos, mientras que la de Barcelona se empeñó en demostrar que España estaba en situación de ingresar con plenos derechos en el mundo de la técnica moderna. Barcelona aún recordaba las glorias de su Exposición Universal de 1888, y Cataluña entera gestaba con impaciencia la configuración de su país con criterios marcadamente catalanistas.
Los ideales nacionalistas bullían en busca de un estatuto catalán que tardaría muy poco en llegar. La Exposición de Barcelona de 1929 podía ser un magnífico escaparate para demostrar la modernización y, en cierta forma, la distancia con que Cataluña deseaba ser vista por el resto de los españoles. Y aunque la industria había quedado gravemente dañada por los desastres de las guerras de Cuba y Filipinas, era precisamente el potencial industrial de la región el que pretendía manifestar su fuerza de cara a los mercados internacionales. Así pues, el germen de una frustrada exposición de industrias eléctricas suspendida por la Guerra Mundial fue el que generó el proyecto de otra más importante y de carácter internacional como esta de Barcelona de 1929. Está en la conciencia de todos que actos de esta índole favorecen al pueblo que los lleva a cabo, no solo por el beneficio directo y material que sobre él reportan, sino por los amplios y de otro modo tal vez inaccesibles horizontes que abren a su actividad, a su progreso y a su cultura, y cuya realización se nos impone como un alto deber de patriotismo. Palabras como estas significaban la voluntad de todo un pueblo. La ciudad de Barcelona comenzó por reestructurarse ella misma de cara a la exposición. Las mejoras urbanas, tal como había ocurrido en la exposición de 1888, fueron el mejor regalo que la exposición hizo a la ciudad. Las reformas que afectan prácticamente a todas las avenidas, calles y plazas de Barcelona modifican la Plaza de Cataluña, ocultan subterráneamente el ferrocarril a su paso por la calle Balmes, comunican los diversos ramales del metro, construyen la estación de Francia, configuran definitivamente la Plaza de España y urbanizan el Parque de Montjuïc. Cuando todo esto había tomado forma, el recinto denominado Parque de Montjuïc abre sus puertas el día 19 de mayo de ese año 1929 para celebrar el gran acontecimiento. Inaugurada por los reyes de España, Alfonso XIII y Victoria Eugenia, la Exposición Internacional de Barcelona se extendería hasta enero del siguiente año, pero su actividad, ya con carácter nacional, continuó durante algún tiempo más, quedando el recinto de Montjuïc como un enclave definitivo para las actividades feriales de diverso rango en Barcelona. El alcalde de la ciudad, barón de Vivier, por un lado, y el director general de la exposición, marqués de Foronda, por otro, contemplaron con satisfacción los resultados de sus iniciativas. La exposición de Barcelona de 1929 había puesto en marcha un plan que transformó la ciudad, llamó la atención del mundo, prestigió la capacidad de modernización de Cataluña y, sobre todo, alineó a Barcelona con las capitales europeas que, como París o Bruselas, mantenían el fuego sagrado de los más importantes movimientos feriales de la época. Pagando las 2 pesetas que costaba la entrada, el visitante, a través de la Plaza de España, en donde se encontraba la entrada principal, flanqueada por los 2 campaniles que en estilo veneciano había proyectado Ramón Raventós, comenzaba su particular aventura. Enseguida se encontraría con 2 pabellones neoclásicos, el de comunicaciones y transportes y el de trabajo, ambos lados de la entrada. Por 35 céntimos, el visitante tomaría uno cualquiera de los 2 funiculares que le llevarían o al Palacio Nacional o a la Avenida de Miramar, desde donde se sumergiría en el mundo mágico que la exposición había preparado sobre la montaña sagrada de la Gran Barcelona, el Parque de Montjuïc.
En el Palacio Nacional, que era el marco de los actos oficiales de la exposición, se presentaba una amplísima colección de arte español. El que en principio fue llamado Palacio Central de la Exposición tuvo su origen en una idea de los arquitectos Josep Puig i Cadafalch y Guillem Busquet, pero la realización definitiva se debe a los arquitectos ganadores de un concurso convocado al efecto. Estos eran Eugeni Zendoya y Eric Catà. En su interior, una gran escalinata conducía a la enorme sala de fiestas cuya cúpula había sido decorada con pinturas al fresco de Francesc Galí. Y un órgano de 150 registros fue el protagonista de numerosos conciertos celebrados durante la exposición. Festivales sinfónicos iberoamericanos, estrellas invitadas, tales como el célebre compositor brasileño Héctor Villalobos o el mexicano Manuel Ponce, hicieron que la música fuera una actividad constante durante la exposición. Entre los pabellones extranjeros destaca el de Alemania, realizado por el vanguardista Mies van der Rohe. En aquel momento el pabellón pasa desapercibido, pero después de haber sido desmontado al finalizar la exposición, hoy se encuentra reconstruido albergando la oficina de prensa del Coop. Los palacios de agricultura, artes gráficas, los de Alfonso XIII y Victoria Eugenia, el de las misiones, etc., todo aquel conjunto encerraba las manifestaciones que la triple temática de la exposición pretendía tratar: industria, arte español y deporte. Y luego, como en un homenaje a la diversidad geográfica y arquitectónica de España, la exposición tiene la idea de presentar el que fue llamado pueblo español, que, a semejanza de lo que ya se había hecho en otras exposiciones de Bélgica o de Francia, reproducía las características arquitectónicas de un pueblo, en este caso el español, pero no como una colección de obras maestras de la arquitectura española, sino como una síntesis de la España monumental, según palabras de uno de sus arquitectos, Federico García Sanchís. El mundo musical del Reino Unido premia los trabajos más destacados del pop internacional. Actúan en la ceremonia Liza Stanfield, Extreme, Beverly Craven, Simply Red. Desde Londres, Premios Brits 92 en escena. Noche del viernes en la 2. El pueblo español es una obra admirable. ¿Acaso le debían haber dado un poco más de ironía, de estilización? Pero la obra como archivo de arte es admirable. Dará a todos los extranjeros una idea clara y rotunda de lo que es España. Siquiera por eso merece el aplauso de todos. Creo sencillamente que es lo que va a quedar de esta exposición. Los palacios son siempre iguales, los stands monótonos, aun cuando tengan el sesgo cúbico de lo moderno, o acaso por esta misma razón son aburridos. La obra del pueblo español es deliciosa, francamente deliciosa y entretenida. Es la mejor que hay que ver para llevarse una idea de España. La Barcelona de 1929 vivió con la exposición internacional al vertiginoso ritmo del baile de la época, el Charleston.
La vida se aceleró en aquellos meses y llenó a más velocidad que nunca muchas páginas de la historia barcelonesa. Enganchada en lo que se llamó fiebre americana, la exposición fue el escenario de una frenética actividad que mostraba los enormes deseos de un pueblo por vivir acelerando el paso. En más serena actividad, los múltiples congresos celebrados durante la exposición abarcaron temáticas tan dispares como la tintorería, el cáncer, la química industrial, la viña y el vino o la cinematografía. Y cuando al caer la tarde, la fuente luminosa de Huigas presentaba sus modernas combinaciones de color, en un alarde técnico sorprendente para la época, los barceloneses regresaban a sus casas pensando que, efectivamente, ya estaban en camino de convertirse en la ciudad ideal. Esa ciudad que ellos deseaban fuera la capital del Mediterráneo. En ese año, 1929, la ciudad de Sevilla celebra también su exposición. Una exposición que fue llamada Exposición Iberoamericana porque nació con la vocación de hermanamiento entre España y todos los países iberoamericanos. La celebración de un acontecimiento semejante era una idea largamente acariciada por los sevillanos, quienes deseaban realizar y coronar dignamente el nombre mundial de Sevilla, la ciudad que tantos tesoros naturales, artísticos, monumentales e históricos encierra, y cimentar la prosperidad mercantil, industrial, minera y agrícola de la región. Tras un sinfín de vicisitudes que el humor andaluz trasladó frecuentemente a la prensa local, el primitivo proyecto de Rodríguez Caso fue tomando cuerpo. Nosotros los sevillanos, que hasta hace poco temimos que la exposición de Marras concluyese en el olvido. Nosotros, que algo escamados en el fracaso creímos, hoy de risueña esperanza tenemos el pecho henchido. Sí, señores, anteanoche la Gran Junta se ha reunido y una sesión importante celebró en el municipio. Ilustres subcomisiones de sesudos individuos no han hecho más que reunirse, y tal acto califico como triunfo muy grande, colosal y nunca visto. Pues aquí, donde parece que dedicados vivimos a hacernos el daño mutuo y molestar al vecino, es un caso extraordinario, fenomenal e inaudito lograr ver dos sevillanos puestos de acuerdo y unidos. La humorística crítica dejó paso a la concreción de los proyectos. En principio la exposición iba a compartir sede con la ciudad de Bilbao, pero esta ciudad abandonó su proyecto y Sevilla continuó sola en su camino hacia la exposición iberoamericana. Un camino que, comenzando en el año 1905, va alejando el horizonte de su meta primero a 1914, luego a 1916, más tarde a 1921, después a 1924, a 1927 y por fin a 1929, en que se celebró la exposición. La Primera Guerra Mundial y las dificultades financieras por las que atravesaban no solo Sevilla, sino la mayoría de los países del mundo, influyeron decisivamente en estos aplazamientos.
Pero, al fin reunidas en el año 1929, las exposiciones de Barcelona, de la que acabamos de hablar, y la Iberoamericana de Sevilla, abren sus puertas para celebrar ese acontecimiento ferial que modificó las estructuras urbanas de ambas ciudades y que dio a sus ciudadanos motivos para olvidar durante unos meses los problemas políticos, sociales y económicos que, como la caída de la Bolsa de Nueva York, estaban ensombreciendo el final de la década de los felices años 20. Sevilla era consciente de la legitimidad que le asistía para ser sede de una exposición iberoamericana. Puerta y puerto del encuentro con América, las buenas y fructíferas relaciones con los países del continente americano eran un patrimonio que había de conservar y ampliar a toda costa. Así las cosas, la Exposición Iberoamericana de Sevilla de 1929 era consciente de que ella debía ser el vehículo a través del cual se solucionaran carencias diplomáticas, se ampliaran horizontes comerciales, se multiplicaran líneas de transporte marítimo entre el continente americano y España, se potenciara la comunicación telefónica, que todavía era novedosa, y se desarrollara todo tipo de intercambio postal y telegráfico, aparte de la expectativa que suponía el desarrollo del tráfico aéreo recién nacido. Cuando el comisario regio de la exposición, don José Cruz Conde, consigue romper la incredulidad nacional ante la celebración, siempre aplazada, de la exposición, ya en periódicos como La Nación de Madrid llega a decirse: el futuro del certamen de Sevilla afecta al nombre de España y constituye ya algo digno de la atención y el interés de todos. El buen concepto de nuestra patria está vinculado al éxito de la grandiosa exposición que contribuirá a la afirmación de esas nuevas orientaciones que hacen del hispanoamericanismo nota preferente en las posibilidades de nuestra política internacional. Con este espíritu, el día 9 de mayo de 1929, día de la Ascensión del Señor, los reyes de España, Alfonso XIII y Victoria Eugenia, acompañados de las infantas doña Cristina y doña Beatriz, inauguran la exposición. Naciones de América, a vosotras, que sois el más vivo testimonio de la grandeza de España, a vosotras que formáis entre todas el más glorioso imperio espiritual de una raza, que ya era suma de razas diversas unidas por una fe, conquistadora de tierras y cielo, con sus soldados y sus santos, sus doctores y sus artistas. Floración todo ello de un pueblo que sabía elevar su espíritu sobre la pesadumbre de los días y la cerrazón de lo presente hacia un porvenir justiciero. A vosotras va mi saludo, que bien quisiera refrendar algún día con mi presencia. Sobre una superficie de alrededor de 1,5 millones de metros cuadrados, el recinto de la Exposición Iberoamericana de Sevilla de 1929 reunía 117 edificios y, según el proyecto del arquitecto Aníbal González, se dividía a grandes rasgos en el sector norte, que incluía la ciudad y sus monumentos, el central, que giraba alrededor del Parque de María Luisa, y el sector sur, más inconcreto, que abarcaba la zona del puerto y el nuevo Paseo de la Palmera. Hoy se puede recorrer buena parte de este recinto evocando, a través de las edificaciones que perduran, la fisonomía arquitectónica de la exposición. La Plaza de América reúne el Palacio de Bellas Artes, el Pabellón de Industria y Artes Decorativas y el Pabellón Real. Esta Plaza de América es, con la Plaza de España, el núcleo desde el que se abre una espiral de edificaciones marcadas por los diferentes estilos de los países participantes. Enmarcados por los jardines que había reformado el famoso paisajista Forestier y que se conocen con el nombre de Parque de María Luisa, distintos pabellones componían y aún componen
un bello mosaico de color iberoamericano. El más monumental de todos los edificios de la exposición, obra de Aníbal González, fue destinado a albergar la polémica Universidad Hispanoamericana, que sería, según sus defensores, el primer centro cultural del mundo, el más fuerte lazo de unión con América y una fuente inagotable de turismo. Minimizando un poco la grandiosidad de la expresión, uno de los problemas que se le presentó a la exposición fue la del alojamiento de los visitantes. Para resolverlo, en parte, se pone en marcha la obra del Gran Hotel, más conocido como Hotel Alfonso XIII, y que va a perdurar como un rico ejemplo de las realizaciones ciudadanas para la exposición del 29, de la misma manera que el sevillanísimo barrio de Heliópolis, que nace con el mismo fin de hospedar a los asistentes o participantes en la muestra iberoamericana. Pagando una peseta para un viaje de ida y vuelta, se podía recorrer el recinto en los trenecitos bautizados con sugestivos nombres como los de Sevilla, La Pinta, La Niña y La Santa María, cuyas locomotoras habían sido construidas por la firma alemana Krupp. Para los 300 pasajeros de cada tren, aquel era como un original viaje sobre el enorme mapa de Iberoamérica que el recinto de la exposición había dibujado sobre Sevilla, la ciudad que estaba viviendo una aventura extraordinaria como anfitriona de América. En el gran teatro de la exposición, en el nuevo estadio, en el parque de atracciones, en el puerto, sobre el río, dentro de la misma ciudad, en los alrededores de ella, la exposición estaba proyectando sus actividades. Congresos, competiciones deportivas, exhibiciones de arte, conciertos, exposiciones varias como las de agricultura, ganadería, industria, comercio, banca, etc. Todo lo que en ese año, 1929, la sociedad podía ofrecer, se ofrece en Sevilla. Y hasta la famosa Feria de Abril es absorbida en esta ocasión por el recinto de la exposición. Cuando don Alfonso de Borbón y Battenberg, príncipe de Asturias, clausura la exposición el día 21 de junio de 1930, en el alma de Sevilla anida la idea de que más importante que el certamen en sí era la herencia cultural y física que el acontecimiento iba a dejar ya sobre Sevilla. Eugenio d'Ors había dicho, la exposición de Sevilla puede ser o una estéril farsa más o la primera olimpiada de una nueva era en la que se desarrolle la grandeza de la futura anficcionía hispánica.